El continente oscuro está plagado de misterios en torno a su existencia y representa un mundo más allá de lo que conocemos en la serie hasta el momento. Y en este video hablaremos de todos y cada uno de los misterios que existen en y acerca de este enigmático continente. Y es bueno saber de dónde viene o nace el término de continente oscuro, que a diferencia de muchos tópicos de manga y anime, su origen no es ficticio. Históricamente, el término del continente oscuro se estuvo aplicando a África, especialmente durante el siglo XIX. Esto de parte de los exploradores europeos. Eso simbolizaba no solo lo geográficamente desconocido, sino también la percepción de África como indómita, misteriosa y peligrosa debido a la falta de conocimientos occidentales detallados. Es decir, los europeos no tenían la mínima idea de lo que había ahí, y simplemente la llamaron así porque la desconocían. Y el hecho de que estuviese llena de selvas densas, paisajes inexplorados y fauna peligrosa, también acabó contribuyendo a este apelativo. Y en el caso de Hunter x Hunter, la historia del continente oscuro se remonta a los tiempos en los que la propia humanidad tiene origen en esta enigmática tierra. Sin embargo, con el tiempo, debido al desarrollo de sus habilidades Nen, eso fue dando paso al nacimiento de criaturas y amenazas para la propia humanidad, de modo que la gente fue saliendo de ahí, hasta que finalmente quedó inhóspito, al menos de parte de la humanidad. Así que el continente oscuro permaneció intacto durante siglos, siendo considerado un desierto indomable que prometía riqueza y poder, pero también amenazas inestimables. No obstante, la curiosidad humana no se detiene, así que durante siglos, la humanidad ha intentado volver al continente en decenas de ocasiones, y básicamente todas estas expediciones han tenido un desenlace fatídico. Entonces nace la pregunta: ¿qué es exactamente lo que existe en el continente oscuro? ¿Por qué es tan enigmático? ¿Y por qué la gente literalmente va a una muerte anunciada tan solo para llegar allí? Bien, eso es lo que veremos en los siguientes minutos. Todo esto empieza con Tom Frakes, que además de ser un antepasado de Gon y Gin, también es conocido como el autor del Viaje al Nuevo Mundo, un diario donde plasmó su aventura hacia el continente oscuro. Específicamente, él escribió la edición oriental hace más de 300 años, y aquí él cuenta uno de los pocos relatos detallados del continente oscuro. Básicamente, eso es todo lo que se sabe de Tom Frakes de forma general. Sin embargo, lo que hace a Don mucho más misterioso es la posibilidad de que siga vivo. Y no solo eso, sino que continúa explorando el continente y escribiendo la edición oeste de la parte de la isla, ya que esta nunca ha aparecido. Así que si no existe, es porque posiblemente está trabajando en ella. Esa teoría está fundamentada en dos posibilidades. Una es el hecho de que el Nen puede lentificar el envejecimiento, y la segunda es que Don se aprovechó de algunos de los recursos naturales del continente oscuro, lo cual explicaría perfectamente su posible supervivencia durante tantos siglos. Y de esos recursos también hablamos en un rato. Si Don está realmente vivo, sus conocimientos acerca del continente oscuro son definitivamente invaluables. Quien menciona que es posible que Don todavía esté en el continente, y que quizá continúa documentándolo, porque su edición del oeste nunca apareció. No obstante, Gin no ha tomado en cuenta que también está la posibilidad de que Don haya sido asesinado o incluso despedazado por algunas de las tantas amenazas que existen en el continente. Y si ese fue el caso, entonces tiene sentido que quizá no haya tenido tiempo de iniciar la otra parte de su libro, o que en última instancia haya sido devorado justo cuando lo estaba desarrollando, y su libro junto con él. Eso es algo que quizá no debería descartarse, porque el nivel de poder y peligrosidad de esas amenazas es incluso más espeluznante que las mismas hormigas quimera. Una de esas amenazas es Obae, una misteriosa enfermedad que tiene una clasificación de peligrosidad de +P, que dependiendo de tu perspectiva es posible que la consideres letal o no. A diferencia de las amenazas o enfermedades que hemos visto en esta y diferentes series, su víctima no acaba muriendo. En cambio, esa enfermedad básicamente te vuelve un zombie, a la vez que te otorga el don de la inmortalidad. Estamos muertos, ¿cierto? Como no tenés idea. La forma en la que esta inmortalidad funciona es bastante simple, pero a la vez complicada, ya que hace que el cuerpo se consuma a sí mismo, a la vez que las partes consumidas van regenerándose instantáneamente. Y ese proceso pasa tan rápido que todavía no ha sido posible determinar una velocidad aproximada, pero sí es necesario que se regenere tan rápido como sea posible, ya que si no lo hace, entonces el cuerpo dejaría de funcionar correctamente. Aún así, ese proceso de autosustentación no es perfecto, porque cuando la víctima empieza a darse cuenta y sentir que no necesita nada, entonces empieza a enloquecer, hasta el punto de que queda en un estado mentalmente deshabilitado, o zombie como ya lo conocemos. Y el ejemplo de esto es el espécimen que está confinado en la Agencia Ambiental Internacional, que se ha mantenido con vida durante 50
50 años sin nada de alimento. Esta enfermedad es una de las 5 calamidades conocidas del continente y apareció durante una expedición del reino de Kakin, liderada por Beyond Netero, la cual fue llevada a cabo para buscar una planta llamada Metallion, la cual es conocida como la planta de la alquimia, que aunque sus propiedades específicas no se explican con detalle, el término de planta de alquimia sugiere que puede tener habilidades transformadoras, esencialmente como sustituta de metales o materia prima metálica, pero para su mala suerte, además de que la mayoría de sus acompañantes había muerto, y que uno de ellos fue contagiado por Sobae. Metallion, la planta que había sido el motivo de su viaje, acabó marchitándose, así que nunca se supo cuál es su verdadero potencial. Ese es el mapa de Hunter x Hunter, y lo pongo aquí porque en lo adelante necesitamos ubicarnos correctamente. Todo eso es el mundo de Hunter x Hunter, al menos la parte conocida, y toda esta agua es el lago Mobius, y todo el terreno que existe luego de este lago es conocido como el continente oscuro. Y justo aquí arriba, específicamente 400 kilómetros hacia el norte, se ubica un gigantesco y denso bosque, y en medio de ese bosque están las ruinas de una antigua ciudad laberinto. Los Estados Unidos de Saerta llevaron a cabo una expedición hasta esta ciudad en busca de una invaluable planta que es capaz de sanar hasta 10.000 enfermedades. Y si una planta como esta existe, es más que entendible que los humanos intenten apoderarse de ella, porque no solo es el aspecto medicinal de esa planta, también están los posibles beneficios económicos. Sin embargo, cuando finalmente llegan allí, las fuerzas especiales de Saerta se topan con Brion, el custodio de las ruinas. Brion es una de las 5 calamidades conocidas, el cual posee un cuerpo totalmente humano, pero con un rasgo distintivo e inusual, una bola esférica como cabeza, y pese a su estructura humana, Brion está clasificado como arma vegetal o botánica, lo que indica que este cuerpo humano no es parte de su estructura, sino que en algún momento se apoderó de él, lo cual posiblemente sucedió cuando atacó la ciudad laberinto y acabó con toda la población humana que allí habitaba. No se sabe si esto sucedió mediante algún tipo de fusión biológica o simplemente se adueñó de su cuerpo, y tampoco se conocen sus habilidades específicas, pero con un nivel de peligrosidad de +B, queda sobreentendido que es bastante poderoso, y si fue capaz de acabar con toda la población de una ciudad, obviamente podía hacer lo mismo con unas simples tropas especiales, y así mismo lo hizo. Acabó con casi todo el equipo de expedición de Saerta sin esfuerzo, y tan solo 2 de ellos volvieron con vida. Así que la planta o hierba que es capaz de sanar 10.000 enfermedades nunca salió del continente, o al menos eso se supone. En la orilla del noreste del lago Mobius se ubica una empinada cadena montañosa, y en esas montañas puede hallarse la roca inagotable. Esta roca es un mineral que tiene una capacidad única, y es que una vez sumergida en el agua, esta produce electricidad, y tan solo una pequeña parte de esta roca es capaz de emitir unos 20.000 kilovatios de energía en tan solo un día. Y para que entendamos lo que esto significa, en toda Latinoamérica, la casa promedio consume de 250 a 350 kilovatios al mes, así que tomando los 350 kilovatios como referencia, si tienes una batería lo suficientemente grande y potente como para almacenar los 20.000 kilovatios que genera tan solo un pequeño pedazo de esta roca, entonces tienes la energía suficiente para alimentar toda tu casa durante casi 5 años. No. Y eso tan solo es una pequeña parte de esta roca, así que supongo que ya tienes una idea de lo valiosa que es. Y fue justamente por este valor que la Unión de Bequerose organizó su propia expedición, con la intención de hallar y adueñarse de esta potentísima roca. Esa expedición contaba con un grupo de 1.000 soldados, una cantidad que parecía exagerada, pero ellos querían asegurarse de que la misión se completase. ¿Y qué crees que pasó? Solo 7 de estos soldados volvieron con vida, y hasta donde sé, ninguno de ellos llevaba la roca, ni siquiera un pedazo de ella. Sucede que donde estaba ubicada esta roca es el territorio de Papu, una más de las 5 amenazas conocidas. De Papu no se sabe demasiado, aunque por lo visto en el panel que aparece, eso de entender que es posible que sea una bestia con 6 ojos, una entidad misteriosa con antenas que inserten las cabezas de sus víctimas humanas, o también es posible que haya 3 criaturas con 2 ojos, y que en vez de antenas, estas sean sus lenguas, lo cual no me parecería nada extraño, porque es algo que ya se ha visto antes. Papu o los Papus cuentan con una peligrosidad de nivel A, siendo la calamidad más letal que he mencionado hasta el momento, y aquí sí vemos cómo es que ataca a sus víctimas, luego de que atraviesan la cabeza con sus antenas o lenguas, entonces infectan a las personas mediante un extraño proceso mental o cognitivo,
Pappu interactúa con sus víctimas, induciéndoles una sensación de curiosidad o asombro sin límites, en tanto ellos están deleitados con la sensación que están sintiendo. Pappu los va consumiendo poco a poco hasta que los deja totalmente secos y del tamaño de un muñeco de vudú. Se supone que Pappu juega con ellos y los utiliza como sus mascotas, pero en última instancia también acaba matándolos. Volvamos al mapa y desde aquí nos dirigimos al sud-sudeste, donde no se indica qué tipo de ambiente existe aquí, pero sí se sabe que en esta región puede hallarse el elixir más potente del mundo. Incluso se dice que es la solución base de todo tipo de líquidos, es decir, no importa qué tipo de líquido existe en el mundo, todos y cada uno de ellos tiene como base el componente de este elixir. Realmente no tengo mucha idea de cómo se pueda utilizar, pero a la República de Mimbo le pareció bastante interesante, así que decidió organizar su propia expedición, y en su caso decidieron auxiliarse de la Asociación de Cazadores. Y como es de esperarse, no se sabe exactamente cuántos cazadores fueron enviados, pero de esa expedición solo volvieron 3, y como en las demás expediciones, también volvieron con las manos vacías, y eso sucedió porque ellos llegaron al territorio de Ai, una calamidad que aparece como una extensión gaseosa con forma de extremidad y tiene un nivel de peligrosidad A. Según lo que se sabe hasta el momento, Ai afecta a las personas induciéndoles respuestas emocionales incontrolables, principalmente mediante el deseo eterno. Este efecto es bastante abrumador y conduce al colapso mental de la víctima. Esa criatura infecta la mente de las personas y hace que actúen de acuerdo a su voluntad y deseos, hasta el punto de que los vuelve locos o simplemente los mata. Y eso la hace una de las calamidades más terroríficas, ya que sus acciones son sutiles, pero totalmente destructivas. Y esa calamidad es la misma que está conectada con Annika, el espíritu que comparte cuerpo con Aluka Soldic. Ai es una de las 2 calamidades que han llegado al mundo conocido, y el cómo esto fue posible es algo que explico más adelante. El punto es que ya sabes de lo que Annika es capaz, y esto ha sido a menor escala, así que solo imagina de lo que sería capaz si todo su potencial fuese desatado. Y en este video explico a profundidad las habilidades de Annika, de modo que si te interesa te invito a que lo veas luego de este. Ai es conocida como la codependencia del deseo, aludiendo a su enigmática relación con las emociones y los deseos, tanto los suyos como los de su víctima potencial. Yendo al sureste del mapa, existen unos pantanos donde se produce el arroz nitro, que es un cereal famoso por su increíble capacidad para promover la longevidad y el mejoramiento de la salud en general, por lo que es uno de los recursos más codiciados del continente, y este, en combinación con la planta que sana las 10.000 enfermedades, son la dosis perfecta para estimular la vitalidad y la prolongación de la vida, y son la base de la teoría de Gin, que sostiene que Tom Freaks todavía continúa con vida. Así que partiendo de lo valioso que es este arroz, es más que entendible que la Federación de Ōshima se interesase en él, así que como todas las demás naciones, iniciaron su propia expedición. Sin embargo, así como todas las demás, ellos no tuvieron mucha suerte, porque el 99% de sus soldados fueron asesinados, y solo 11 volvieron con vida, lo que significa que al menos un total de 1100 soldados habían sido enviados desde la Federación de Ōshima, y estos fueron asesinados por la última calamidad en esta lista, la serpiente conocida como la campana del infierno. Esa serpiente tiene 2 colas y se distingue por un bulto que parece una campana, que es crucial para su método de ataque. La serpiente tiene un nivel de peligrosidad A y utiliza la campana para producir un sonido constante que desorienta y estresa a sus víctimas. El sonido descompone poco a poco el cuerpo de la víctima, haciéndola vulnerable a daños internos, de modo que la exposición prolongada a ese sonido puede causar lesiones mortales, ya que las víctimas son incapaces de escapar o defenderse, debido al rango de su alcance. Ese ataque es especialmente eficaz porque afecta directamente tanto la estabilidad mental como física de los expuestos, lo que la convierte en una de las amenazas más letales del continente. Aunque he mencionado algunas de las expediciones oficiales que se han hecho al continente, llegar hasta allá no es tan fácil como posiblemente suena. Y es que llega un punto en el que los viajeros necesitan de alguien que los guíe hacia el camino final, ya que si no es así es básicamente imposible que una embarcación o flotilla llegue por su cuenta. Y es aquí donde unos espíritus conocidos como guías tienen participación. Los guías son esenciales por sus conocimientos y experiencia en la navegación, y son los únicos que conocen la ruta correcta para llegar al continente.
continente. Sin embargo, eso tiene un precio bastante alto, porque la ayuda de estos guías tiene como costo una penalidad mortal. Cada expedición que es guiada por uno de ellos ha sido maldita con alguna de las calamidades que ya mencioné, y es por esto que algunas de ellas han llegado al mundo conocido. No se sabe si esto es algo que el guía anuncia antes del inicio de su viaje, o simplemente es algo que los viajeros enfrentan en medio de su expedición, pero el hecho es que la asistencia de los guías está profundamente ligada a la llegada de alguna de las calamidades al mundo conocido. Pero antes de que aparezca un guía, los viajeros deben enfrentarse a los guardias de la puerta que da acceso al continente oscuro. Ellos básicamente son una raza de bestia que custodia la entrada al continente, y curiosamente, odian a las personas que no tienen modales. Ellos deciden quiénes acceden al continente, y son quienes se encargan de invocar a los guías, lo que me hace suponer que cada guardia y cada guía tiene una personalidad y temperamento distinto, y ellos son asignados de acuerdo a la personalidad de la persona o personas que llegan hasta esta puerta, de modo que esa posibilidad los hace mucho más interesantes. En fin, todo eso nos dice que la estructura del continente oscuro es bastante caótica, con regiones desconocidas que habitan criaturas extrañas e increíblemente poderosas, como las hormigas quimera, que ya han demostrado su potencial en el mundo conocido. Sin embargo, esas criaturas no son más que una fracción de lo que se oculta allí, porque tan solo las calamidades que ya mencioné son mucho más letales y poderosas que ellas. Es indudable que el continente oscuro cuenta con recursos que pueden revolucionar la sociedad humana. Sin embargo, esos conllevan riesgos mucho más amenazantes de los que el mundo conocido ha enfrentado hasta el momento, lo que refuerza su reputación, como el ambiente donde incluso los más habilidosos actúan con cautela. Sí, hay mucho más que pude haber mencionado aquí, pero entiendo que por el momento es suficiente para que te des una idea de lo que se puede esperar del continente más interesante y enigmático de la historia. Y tú, cuéntame qué piensas de todo esto, qué es lo que más te llama la atención de lo que ya existe y posiblemente veamos en algún momento del continente oscuro. Y listo, con esto hemos llegado a la parte final de este video. Si has llegado hasta aquí, supongo que te ha gustado, y si es así, de inmediato deja tu me gusta, comenta lo que más te gustó, lo que no te gustó, si me faltó algo, o si simplemente me equivoqué. Lo que sea que pienses, coméntalo. Además, comparte ese video con quien pienses que le pueda gustar, y no olvides mencionar qué personaje te gustaría ver en un próximo video. Y bueno amigos, eso ha sido todo, así que por el momento me despido. Yo soy Mats, y hasta la próxima. ¡Chao!